Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Y es que hoy, en este vídeo especial, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba suspiros y suspiros, ¿verdad? Ese hombre es una bomba. Y no solo vamos a hablar de él, de su talento innegable y de su belleza que cautiva a todo el mundo, sino que vamos a destapar una noticia que ha circulado por las redes sociales como pólvora. Una noticia que, si eres fan de Can Yaman, te va a interesar muchísimo. Y es que vamos a analizar una petición, digamos, inusual. Una petición que los fans le hicieron a Can Yaman. Y sí, amigos y amigas, tiene que ver con un tema que a muchos, muchísimos, les llega al corazón. Un tema que despierta emociones, genera debates y por supuesto despierta la curiosidad. Así que si eres fan de Can Yaman, si te encantan las noticias de farándula y si simplemente te gusta estar al día con lo que pasa en el mundo de las celebridades, este es el vídeo perfecto para ti. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la petición más loca que los fans de Can Yaman le han hecho. Una petición que a priori podría parecer un tanto fuera de este mundo. Pero tranquilos. Ya verán que la historia tiene sus matices, sus razones y es mucho más interesante de lo que parece. Antes de empezar a desentrañar este enigmático asunto, quiero pedirles un favor. Un favor muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. No les va a costar nada. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos, que están llenos de noticias, chismes, análisis, y todo lo que necesitan para estar al tanto de sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar siempre al día con lo más candente de la farándula. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya lo saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la clave para no perderse nada. Bueno. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata esta petición loca que los fans le han hecho a Can Yaman? Pues, querían que tuviera un hijo. Sí, escucharon bien. Los fans, en su inmenso amor y admiración por el actor, le pidieron que fuera padre. Imagínense la escena. Los comentarios en las redes sociales, los memes, las reacciones. Fue todo un fenómeno. La petición, que se difundió a través de las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, generó un debate interesante. ¿Es una simple expresión de cariño? ¿Una broma que se hizo viral? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? ¿Hay algo más que un simple deseo? En realidad, la petición, aunque pueda sonar un tanto fuera de lo común, tiene un trasfondo comprensible. Can Yaman, con su atractivo físico que ha conquistado a hombres y mujeres de todas las edades, su talento actoral que lo ha catapultado a la fama, y su carisma que irradia en cada entrevista, en cada aparición pública, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es un ídolo, un fenómeno. Sus novelas como Erkencikus, que nos enamoró con esa historia de amor llena de risas y emociones, y Dolunay, que nos hizo suspirar con esa química increíble entre los protagonistas, han sido un éxito rotundo en muchísimos países, desde Turquía hasta Italia, pasando por España, América Latina y muchos más. Y su fama, lejos de disminuir, no para de crecer. Es sin duda uno de los actores turcos más populares del momento. Un verdadero rey de la televisión. Entonces, ¿por qué la gente querría que Can Yaman tuviera un hijo? Bueno, hay varias razones. Y es interesante analizar cada una de ellas. Vamos a desmenuzar los motivos detrás de esta petición, porque no es solo un capricho. Hay algo más profundo, algo más humano involucrado. Asterisco primero, el deseo de ver a este actor, que es tan admirado, formar una familia, asterisco es algo muy humano, ¿no creen? Ver a las celebridades que admiramos tener una vida personal plena, con pareja e hijos, es algo que nos conecta con ellos a un nivel más personal. Sentimos que son más humanos, que son como nosotros. Es como decir, quiero que seas feliz. Y quiero que compartas tu felicidad con alguien más. Quiero que encuentres el amor y que ese amor se exprese en la creación de una familia.
En cierto sentido, la idea de que Can Yaman forme una familia es una extensión de su propia felicidad. Los fans, al admirar a un actor, no solo admiran su trabajo, sino también su persona, su esencia. Y desean, de alguna manera, ser partícipes de su felicidad. Es como decir, hemos disfrutado tanto de tu trabajo, de tus personajes, de tu carisma, que ahora queremos ver tu felicidad completa. Segundo, el deseo de heredar la belleza y el talento de Can Yaman, digamos que la genética del actor es envidiable. Es un hombre guapísimo. Muchos fans, en tono de broma, expresaron el deseo de que los genes de Can Yaman se perpetúen en el mundo. Queremos ver un mini Can Yaman, comentaban algunos. Queremos que su belleza se transmita a la siguiente generación. Y bueno, la verdad es que la idea es divertida. Es un poco fantasiosa, pero refleja la admiración que sienten por el actor. Esta herencia genética es una fantasía, por supuesto, pero es un reflejo de la admiración que sienten por Can Yaman. Quieren ver un reflejo de él en el mundo, una nueva generación que herede su belleza, su talento y, ¿por qué no?, su carisma. Es una forma de decir, queremos más Can Yaman en el mundo. Tercero, la pura y simple admiración, los fans, al ver a Can Yaman, se proyectan en él. Lo ven como un hombre exitoso, carismático, con una vida interesante, y quieren que esa vida se expanda. Quieren ver a Can Yaman en todas sus facetas. Quieren ver su felicidad completa. Y para muchos, eso incluye formar una familia. La admiración va más allá de lo profesional. Va más allá de sus personajes en la pantalla. Es una admiración por la persona que es Can Yaman. Es una admiración por su forma de ser, por su personalidad, por su actitud ante la vida. Y esa admiración se traduce en el deseo de verlo feliz en todos los aspectos de su vida, incluyendo el personal. Y es que, ¿quién no querría ver a alguien que admira, que respeta y que le brinda tantas alegrías, tener una vida plena? Es algo natural, algo humano. Es un reflejo de la conexión emocional que los fans tienen con sus ídolos. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta petición tan peculiar? ¿Se sintió abrumado? ¿Se sintió molesto? Para nada. Can Yaman, con la elegancia y el sentido del humor que lo caracterizan, manejó la situación a la perfección. En varias entrevistas el actor ha hablado sobre el tema, mostrando su agradecimiento por el cariño de sus fans, pero también dejando claro que, la decisión de tener hijos es algo muy personal. Y por supuesto, respetable. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia. Es un hombre que valora la familia, que valora el amor, que valora la conexión humana. Pero siempre ha dicho que llegará en el momento adecuado, cuando encuentre a la persona indicada. No quiere forzar nada, ni tomar decisiones bajo presión. No quiere que sea una decisión apresurada. Quiere que sea una decisión que nazca del amor, del deseo genuino de formar una familia. Y eso, amigos, me parece admirable. Demuestra que es una persona madura con los pies en la tierra, y que tiene claro lo que quiere en la vida. Es alguien que sabe lo que es importante y que no se deja influenciar por las presiones externas. Es alguien que tiene sus propias prioridades y que las respeta. La petición de los fans, en definitiva, fue una muestra de cariño, un gesto de admiración, y una manera de expresar el deseo de ver a Can Yaman feliz. Y aunque la idea de que el actor tuviera un hijo puede sonar un poco exagerada, lo cierto es que refleja el gran impacto que ha tenido en la vida de sus seguidores. Es un reflejo del afecto que le tienen, del cariño que le profesan. Es una muestra de que Can Yaman no es solo un actor. Es una persona que ha logrado conectar con el público a un nivel más profundo. Es alguien a quien la gente admira, respeta y quiere. Y eso, amigos, es algo que va más allá de la fama y el reconocimiento. Es algo que tiene que ver con la conexión humana, con la empatía, con la admiración genuina. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Seguirá conquistando el mundo con sus novelas y películas? ¿Encontrará el amor verdadero? ¿Formará una familia? Bueno, el futuro es incierto, pero lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman seguirá siendo un ícono. Y por supuesto seguiremos atentos a todas sus novedades, porque quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano nos sorprenda con la noticia de un nuevo miembro en su vida. Y nosotros estaremos aquí listos para celebrar. Can Yaman tiene mucho por delante.
Tiene una carrera brillante por delante. Tiene el talento, la disciplina y la ambición para seguir cosechando éxitos. Y sobre todo tiene el cariño de sus fans, que lo apoyan incondicionalmente. En cuanto al amor, el tiempo dirá. Todos esperamos que encuentre a la persona adecuada, que forme una familia y que sea feliz. Porque al final del día, eso es lo que todos queremos para él. Queremos que sea feliz, que viva una vida plena, que cumpla sus sueños. Así que en resumen, hemos hablado sobre la petición más peculiar que los fans de Kanyaman le han hecho, querían que tuviera un hijo. Hemos analizado las razones detrás de esta petición, la reacción del actor, y las expectativas que se tienen sobre su futuro. Una historia que, aunque puede parecer trivial, nos permite entender el gran impacto que tienen las celebridades. Ese en la vida de sus fans. Un impacto que va más allá de la fama y el reconocimiento. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir su tiempo conmigo. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la petición de los fans? ¿Les gustaría que Kanyaman tuviera un hijo? ¿Qué esperan del futuro del actor? ¿Creen que encontrará el amor verdadero? ¿Creen que formará una familia? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus ideas, sus teorías, sus expectativas. La caja de comentarios es suya. Quiero saber qué piensan. ¿Y qué les pareció la respuesta de Kanyaman? ¿Creen que manejó bien la situación? ¿Qué les parece su actitud? ¿Lo ven como una persona madura? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darme un me gusta a este vídeo. Un like es una señal de que les gustó el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kanyaman que conozcan. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Recuerden, suscribirse es gratis y me ayuda mucho. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando con Kanyaman. Hasta la próxima.